Muy bien, seguimos, estamos con Marcela Maceda, buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel. Y bueno, Marcela fue a Playa Pascual una vez más, es un clásico ya el episodio de Playa Pascual en este programa, y me gustaba la oportunidad de hablar de que las ausencias en los salones de clase, ya sea por paro, ya sea porque faltan los docentes, ya sea porque no se llenan las vacantes, terminan generando una situación, un estado de situación en el que, bueno, también los muchachos faltan. Y el gobierno eligió no enfocarse tanto en la falta de los docentes y sí enfocarse en la falta de los alumnos. De hecho, lanzó una campaña por las faltas de los muchachos. Así es, en 2009 se lanzó la campaña Cero Falta, que vamos a estar viendo en el informe que preparamos para el programa de hoy, que apuntaba justamente a que los chiquilines fueran a la escuela todos los días. Y con esta campaña se lograron algunos adelantos en este sentido, aunque obviamente no es lo que sería óptimo, que es que fueran todos los alumnos todos los días a clase. Por ejemplo, para darles una cifra, en 2009 en educación inicial el nivel de inasistencia de los alumnos era del 40% y actualmente es del 30%, o sea que bajó el porcentaje. Y en el caso de primaria era del 9% en 2009 y ahora es del 6%. Las razones por las cuales faltan los estudiantes, según los varios estudios que se han realizado por parte de las autoridades de la educación, son varios, pero específicamente en los alumnos de contexto de alta vulnerabilidad, y voy a leer específicamente una de las causas más importantes que señalan las autoridades de la educación, es la baja valoración de la educación como valor en sí mismo y como canal de movilidad social, lo cual habla de un problema estructural en el por qué los chiquilines no van a clase, que es más importante que, por ejemplo, que llueva o que el chiquilín esté enfermo o que la familia no tenga una organización concreta para poder mandarlo con la regularidad que es necesaria. ¿Cómo se le puede pedir a un estudiante de pronto de una zona de contexto crítico o no, que valore la educación cuando año a año los liceos se llueven, cuando los docentes faltan, cuando no hay vacantes que se llenan? O sea, ¿por qué lo van a valorar ellos si el Estado, si los que tienen que valorarla no la valoran, ¿no? Es un razonamiento medio obvio. Justamente eso se retroalimenta y vamos a ver la madre de este alumno de Playa Pascual que retomaba ese concepto que tú estabas mencionando. Pero concretamente, si vamos a la falta de los docentes, solo en Montevideo el gremio realizó 12 paros en este año por diferentes razones. Pero además de los paros, los docentes faltan por distintos motivos, por enfermedad, porque tienen reuniones, porque tienen que coordinar exámenes, pero también tienen faltas no justificadas. De hecho, pueden faltar hasta 15 días sin justificación y no se los considera fuera del sistema, es decir, no los echan como a cualquier empleado del sector privado. Si no justifica la inasistencia, evidentemente se considera que puede ser un motivo de despido. En el caso de los docentes va hasta 15 días y en el caso de licencias médicas es hasta 30 días y pueden ir siendo sucesivas, o sea, se pueden ir sumando. Hoy justamente el semanario Búsqueda daba unas cifras sobre este tema y decía que 1 de 4 de los 56.873 docentes de ANEP obtuvo una certificación médica en lo que va del año. Este dato no es menor si empezamos a sumar cifras. Si lo queremos poner de otra manera, podemos decir que entre enero y julio de este año el 39% de la planilla de ANEP se certificó y generó un total de nada más y nada menos 596.296 días no trabajados. 500.000 días sumados. Sí, podríamos redondearlo en 600.000 si se la queremos dejar ahí como... Bien, pero el informe que vamos a ver no tiene que ver con esto. No es atribuible esta responsabilidad ni a los docentes ni a los alumnos. Tiene que ver con el sistema mismo. Tiene que ver con un sistema que no logra solucionar un problema tan básico como es conseguir un suplente cuando un puesto queda vacante. Vamos a ver la nota y cuando volvamos, Marcela nos va a contar el final que tuvo esto cuando fue a hablar con las autoridades de secundaria. Vamos a verlo. Hoy no te voy a hablar de fútbol, sino de otro partido que jugamos todos los días. Yo tuve la suerte de que mis padres me ayudaran a entender lo importante que es ir a la escuela, de tener maestros que me esperaran con cariño y amigos con los que compartir juegos, deberes y goles. Que los niños no falten a clase
es fundamental para que logren mejores resultados, se desarrollen y tengan más oportunidades. Ayúdalos a decir presente por una escuela cero falta. A través de esta campaña, el gobierno procura abatir las faltas de los liceales, pero extrañamente no hay una campaña para que lo que no falten sean docentes. Y docentes faltan por muchas razones. A veces faltan porque faltan, otras se ausentan porque están de paro y hay lugares donde directamente no hay profesores. O sea, hay liceo, pero no hay profesores en determinadas materias nada menores. Y si no, vea la preocupación de esta madre del Liceo de Playa Pascual. Mi preocupación así comenzó al ver el último carné, idioma español, nada, no existe. O sea, es el segundo año consecutivo que no tiene español. Eso fue el detonante, mi preocupación, ¿no? Me digo, ¿qué hacemos ahora de aquí en más? ¿Cómo corregimos ese bache que queda sin esta materia que considero que es muy importante, es básica? El bache del que habla Jenny comenzó en 2011, cuando la profesora de idioma español se jubiló y nadie cubrió su puesto a pesar de que se realizaron varios llamados. Bueno, cuando estamos culminando agosto, hay grupos que no han tenido asignaturas como idioma español en todo el año. Hay 2 grupos de segundo año en el turno matutino que no han tenido profesor. Nadie ha elegido esos grupos y algunos de ellos, incluso el año pasado, tuvieron la misma desgracia, cursar primer año con casi la mayor parte del año sin profesor de idioma español. A su vez hay un grupo que es el primero 7, que no ha tenido profesor de geografía durante todo el año. Y tenemos un grupo que es el primero 5 que tampoco ha tenido profesor titular de matemática, ¿no? Y en este caso incluso el director le está dando clase y lo está calificando en una acción que no sabemos si se ajusta o no a lo que es el estatuto. Sin profesor, los alumnos de Playa Pascual fueron exonerados de la materia y pasaron de año. Pasaron de año. Si partimos de la base que se nota cuando existen clases en forma regular, obviamente que si bien todavía no se han evaluado esos chicos, dentro de un tiempo va a ser su comprensión lectora menor que sería un chico que haya tenido idioma español, también sus dificultades en cuanto a la sintaxis o las faltas ortográficas va a ser mucho mayor, ¿no? El impacto que va a generar en forma negativa estos 2 años sin español va a ser bastante grande. Esto que no aprendió, o sea, yo al cambiarlo de liceo, el niño va a estar en desventaja con los otros chicos de tercer año, el próximo, ¿no? El próximo año cursará tercero, va a estar en desventaja, tanto en español, que nunca lo ha tenido, como en otras materias, porque al faltar el programa que el profesor debiera dar se va cortando, ¿no? Según datos manejados por el Consejo de Educación Secundaria, hay unas 16.000 horas vacantes en todo el país en la educación media. Nosotros tenemos algunas situaciones más críticas que otras, digamos, ¿no? Y en realidad el porcentaje de horas vacantes no es tan grande como a veces parece. El problema es que para cada alumno o para cada familia es el 100%, es decir, a la familia o al estudiante que le falta el profesor de geografía, de idioma español o de matemática durante 3 meses o durante todo el año, para él es el 100%. No importa que yo le diga, bueno, pero mire que en realidad es en todo el sistema el 1,5%. Bueno, pero para él es el total. Para explicar esta situación, los profesores se inclinan por la falta de motivación económica y profesionales de los docentes. Todo el año el departamento docente, después que asigna las horas de marzo, sigue llamando permanentemente para ofrecer las horas vacantes. Y los profesores, hay horas que ningún profesor las toma. Son varios los motivos por los cuales hoy por hoy no existen docentes que cubran todas las horas, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es el factor salarial. No es ningún atractivo que un docente, cuando toma en primer grado la unidad de 20 horas, cobre casi 12.000 pesos en la mano. Cuando el acceso al liceo le resulta al docente, también al alumno, pero al docente como trabajador,
el tener que estar caminando 2 kilómetros para ir a tomar un ómnibus, el caso de los que viajamos desde San José, o como los que vienen de Montevideo, estar casi a 1 kilómetro de la parada. El liceo de Playa Pascual no está en Playa Pascual, sino que está en Villa Olímpica, con accesos que son bastante dificultosos, un camino sin vereda, bueno. Eso también en alguna medida hace que la gente no venga. El docente, si no eligió las horas, yo no lo puedo obligar a que las elija. No existe ese mecanismo. Eso sería forzar a alguien a forzarlo a trabajar y no existe, eso es ilegal, digamos, no puedo forzarlo a trabajar. Jenny no puede esperar a que secundaria resuelva dictar las clases como debería hacerlo y busca alternativas. Es que estamos ya tratando de ver, sobre todo eso, profesor de idioma español para profesor particular, para que ya comience las clases y pienso sí ponerlo cuanto antes y ya que también siguen en verano, porque son 2 años. Son 2 años que él va a tener que aprender en unos meses para poder hacer un tercero medianamente correcto, ¿no? No se merece la tortura del verano pasarse estudiando materias, cosas que debieran ser por derecho dadas, ¿no? Por sentido común no tendrían ellos que ser culpables de una situación que el primer responsable sería el consejo, más tarde el director. Es un problema y hay en los hechos esos estudiantes aprueban el año, se les da el curso ese por aprobado. Porque en realidad es un problema del propio sistema, por lo tanto yo no puedo castigar al estudiante, digamos, mandándolo a examen cuando no le di las herramientas para poder trabajar. Es un problema serio que tenemos que buscarle mejores soluciones que las que tenemos hasta ahora. Además de perder clases, los alumnos pierden el hábito del estudio y hasta la motivación. A ningún niño, y a los adultos también nos cuesta. Las mañanas, los madrugones, ir con lluvia o llovizna, con frío, con heladas. Entonces llega y primera y segunda libre, o tercera, cuarta, por 1 hora, por 2 horas, por 3. Vamos, es bárbaro. Un día como hoy puede que haya tenido la mayoría de las materias o todas las materias, pero muchos de los días, ya sea por llovizna, por frío, por heladas, por lluvia, ha llegado a volver ensopado por 45 minutos de clase. Entonces, también, digo, no solamente que se va dejando él, ¿no? Está, mamá, si está lloviendo, no van a ir. Él ya lo sabe, entonces va creando un desgano que también va perdiendo el hábito de estudio. Se habla mucho del tema edilicio, de los contenedores, las construcciones, todo bárbaro, me parece bárbaro. Los sueldos, los profesores hay que apoyarlos, tienen que ganar más, un montón de cosas. Pero no se habla del alumno como tal, de las carencias que está teniendo el alumno. ¿A qué concurre al liceo? Porque así esté sentado en un banco compartido, apretado, él debe recibir el estudio, él debe recibir la información. A más de la mitad del año lectivo, las autoridades de secundaria no pueden dar una solución a un problema que se arrastra desde hace años y son varias las preguntas que los padres se hacen sobre el futuro de sus hijos. Yo entiendo que hay veces que hay cuestiones que el Consejo no resuelve porque se demora, porque un expediente se trancó. Es decir, no estoy diciendo que hagamos todas las cosas bien. Lo que digo es que hay algunos problemas que no son de fácil resolución ni siquiera para el Consejo. Si tenemos faltante de profesores que quieran tomar las horas de idioma español, incluidos en liceos de Montevideo, o sea, en donde no tenemos esos problemas ni de acceso, ni de lejanía, y no tenemos profesores, y hemos abierto listas, y hemos llamado a ternas, y hemos habilitado a los profesores jubilados reintegrados y a los maestros, y no conseguimos que asuman esas horas, es un problema que excede al nuestro, que tenemos que sentarnos a pensar, porque además es un problema nuevo. Están mirando, están observando detalladamente qué se le debe dar al alumno, las necesidades, el derecho que tienen a recibir la educación. Eso está muy oído, lo oímos todo el tiempo en la televisión. Pero ¿se pierde antes de llegar al niño el derecho? ¿Qué le diría a esa madre?
Yo lo que le diría es que yo encantada de recibirla, pero yo no voy a poder darle la solución en este momento. No importa la carrera que vaya a seguir, pero es muy importante que él tenga argumentos, que él tenga la enseñanza necesaria para desenvolverse. La educación es para todos y para todos por igual. No tenemos los papás que salir a buscar un liceo que le dé una educación. Bien, ahí tenemos ese asunto, pero yo quiero que nos cuentes el final de esta historia. El final de esta historia tiene, como decías, un aspecto que puede ser tomado como positivo porque finalmente luego de este informe de consultar al Consejo se va a conseguir para el Liceo de Playa Pascual un profesor que no sabemos si va a tomar todas las horas, pero al menos va a tratar de cubrir la mayor cantidad de horas que pueda para estos grupos que aún no han tenido idioma español en lo que va del año. Además decirte que idioma español es una de las materias. Matemáticas, por ejemplo, y geografía, en este año hay grupos que aún no han tenido. ¿Por qué se va a conseguir? Se va a conseguir en realidad porque gracias a este informe podríamos decir que las autoridades del Consejo tomaron conocimiento de lo que pasaba en Playa Pascual. O sea, ellos te dijeron que no conocían de esta historia. Concretamente, cuando fuimos a hacer la nota con Zaffaroni, le adelantamos cuál era el tema, ella reunió el material y obviamente supo de qué le estábamos hablando a raíz de nuestra consulta, pero en ese interín que estábamos hablando con ella llegó Tineto, también consejero Presidente de secundaria. Consejo de secundaria, y realmente él no estaba enterado de lo que estaba pasando. Se mostró muy sorprendido incluso porque, según lo que nos decía él, este tipo de situaciones no son tan comunes, era una situación excepcional y le extrañaba que la dirección justamente del Liceo de Playa Pascual no se haya comunicado directamente con el Consejo, dado que se había prolongado durante tantos años. Punto 1, perdóname. Sí. La madre del muchacho dijo que le había ido a reclamar al director y que el director posiblemente o le mintió a esta señora y no reclamó nada, o reclamó y los que están mintiendo son los de secundaria. Me sorprende que a Tineto le sorprenda, porque yo mismo tuve un hijo en la UTU al que no le fue un docente durante todo el año. No es nada anormal, digamos. Capaz que estaban haciendo un poco de escena porque estabas vos ahí, adelante. Y por otra parte, que después de que una cámara de televisión llega hasta ese lugar y que sea eso, y no el reclamo lícito de las madres, lo que termine provocando que los muchachos tengan alguna hora más, no hace a esto, digamos, lo hace bastante más patético. Que se precise una cámara de televisión para que tengan unas horas, lo hace bastante más patético. Bien, lo cierto es que las horas estaban disponibles para que las tomaran. Eso es una realidad, no hubo ningún docente que quisiera tomar esas horas, pero con buena voluntad, que es lo que primó en este caso, se podía haber solucionado este problema antes. Si la dirección de Playa Pascual hubiese llamado para decir que la situación se estaba prolongando más de lo debido, es el segundo año en el cual los alumnos no tienen clase en determinadas asignaturas, se podían haber manejado varias alternativas que se le ocurrieron a Tineto al instante cuando tomó conocimiento de esta problemática. Dijo, ¿por qué no lo ponemos cursos alternativos los sábados? Bueno, todas esas alternativas que se manejaron a la ligera en una conversación informal, seguramente se podrían haber tomado antes si hubiese primado la buena voluntad y no el camino, que es el correcto, digamos. A los pobres los están estafando y lo peor es que si van a denunciar a la comisaría no les van a tomar la denuncia por eso.